Hola, nosotros somos el equipo número 2. Nuestro tema es diagnóstico prenatal, eugenesis y aborto. El equipo está conformado por Sofía Rocha, Jesús Eduardo, José Juan y José Hernández. Bueno, pues vamos a comenzar con las definiciones de los temas de los cuales vamos a hablar. Iniciamos con el diagnóstico prenatal. Consiste en la detección de anomalías genéticas o congénitas en el feto. Esto abre la posibilidad de intervenir cada vez con mayor antelación ante o en el desarrollo de alguna enfermedad o padecimiento. Existe gran demanda del diagnóstico prenatal, sin embargo conlleva a la difícil decisión de ya sea proseguir con el embarazo de un feto con diferentes cargas genéticas o anatómicas, o se toma la opción de abortar al feto que puede tener alguna malformación o con algún defecto que ya se ha percibido en el diagnóstico. Estos defectos pueden hacer que el niño tenga una vida más complicada o en el ámbito familiar una vida más difícil. Su objetivo principal es conocer el estado en el cual se encuentra el feto y el estado en el cual también se puede encontrar la mamá, porque puede haber algún padecimiento el cual haga difícil que el proceso del embarazo sea sano y pueda tener alguna complicación para las dos partes, tanto para el bebé o el feto o como para la mamá. Esto es algo que ya se ha llevado haciendo hace muchos años y cada vez muchísima más gente quiere practicarlo, ya que pues prevé muchas complicaciones que se puedan presentar en el embarazo. Actualmente se conocen diferentes técnicas de diagnóstico prenatal. Se pueden clasificar en invasivas y en no invasivas. He colocado aquí tres principales que pueden ser invasivas, como la biopsia corial, la funiculocéntesis y la amniocéntesis. ¿Por qué son invasivas? Son invasivas porque se puede hacer a través de dos formas. Por la vía transcervical, que se introduce un catéter que pasa a través de la vagina y del cuello uterino hasta llegar a la placenta para tomar los datos que se quieren conocer, o se puede hacer transabdominal. Esta muestra se obtiene pinchando a través del abdomen hasta llegar a la placenta. En las no invasivas se conoce la ecografía de la sangre materna. ¿Y por qué son no invasivas? Porque, por ejemplo, en la ecografía simplemente se hace a través de un ultrasonido común, como se conocen, y en la sangre materna se hace simplemente con pruebas de ADN. La eugenesis. La eugenesia es la ciencia que se ocupa de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza y también de aquellas que las desarrollan hasta su máximo provecho. Existen 4 tipos de eugenesia. La primera es la eugenesia en la que se seleccionan los rasgos hereditarios ventajosos que se quieren obtener. La eugenesia negativa, que se enfoca en disminuir la fertilidad entre la población con menos ventajas genéticas. Este tipo de eugenesia se practica principalmente en poblaciones con alguna situación carente. La tercera es la eugenesia clásica, que es la que se practicó en el régimen de Hitler, en la Alemania nazi, que excluía a cualquier persona que se consideraba menos valiosa o racialmente extranjera, ya que ellos se consideraban como la raza máxima y superior. La cuarta es la eugenesia moderna, que es procedimiento derivado de la biología molecular que permite la manipulación genética. El aborto. Actualmente el aborto es un tema muy controversial y muy extenso, el cual se conoce y se sabe muchísima información, pero en esta ocasión quiero hablar de 2 tipos de aborto. El aborto terapéutico. Este se recomienda cuando la continuación del embarazo puede amenazar la vida de la mujer o deteriorar gravemente su salud, y que el médico no tenga la alternativa al no poder salvar a ambos, ya sea a la mamá o al feto. El aborto con fines sociales. Este tipo de aborto está relacionado directamente con los 2 estándares sociales. Generalmente la selección de sexo no persigue, eso es muy importante, no persigue fines terapéuticos sino económicos. Esto normalmente se hace o se está practicando ya de hace muchísimo tiempo en países como China, la India, en donde la población es extremadamente grande. Su finalidad. En el caso de los casos del diagnóstico prenatal, proporcionará tranquilidad a los padres sobre la salud óptima del feto. Ya no es necesario esperar hasta que nazca el bebé para tomar acciones relacionadas con su salud.
Ahora las afecciones pueden ser detectadas desde antes, desde el útero. En las implicaciones éticas, los principios morales para cada tema se seleccionó a uno de sus casos parecidos. En el diagnóstico prenatal se seleccionó la indisponibilidad, porque se refiere que hay que tratar a una persona como un fin, no como un medio. Se refiere a que no hay que no sea usada como un experimento, sino que para ver el bienestar del feto. En la eugenesia se seleccionó el atrópico, ya que se refiere a ver el desarrollo del auténtico hombre y ya que la eugenesia busca la mejora de las personas desde el feto. Y por último, en el aborto se seleccionó la virtud, porque hay que hacer bien y en este caso los abortos son casos en el cual el bien, cuál es el bien que se hace en aplicar el aborto a un ser vivo. Con respecto a la valoración moral, decidimos tomar un caso sobre la eugenesia. Es un caso real que ocurrió en Japón y que tenía el fin de conseguir una nación de ciudadanos perfectos, aprobando la ley de la eugenesia. Esta ley permitió esterilizar a 25.000 personas sin su consentimiento. Oficialmente lo que se trataba era de erradicar enfermedades hereditarias, pero fue la excusa perfecta para esterilizar personas que presentaban alguna discapacidad. De acuerdo a esto, vamos a evaluar cuál es el objeto, el fin y las circunstancias para determinar si este caso es éticamente correcto o no lo es. El objeto fue esterilizar a las personas que presentaban una discapacidad con el fin de erradicar las enfermedades hereditarias. Las circunstancias que se pueden tomar en cuenta en este caso es que quien lo realizó fue el gobierno de Japón y que se esterilizaron a 25.000 personas sin su consentimiento. Siguiendo con esto, se puede llegar a la conclusión de que el acto no es éticamente correcto, pues no le dieron importancia a la dignidad de la persona, ya que como hemos visto, las personas no dejan de tener dignidad independientemente de su condición física. El hecho de que tengan alguna discapacidad no quita que sigan siendo dignos frente a la sociedad, porque son personas, son seres humanos. Por lo que al realizarles este procedimiento sin su consentimiento, se le estaba restando dignidad frente a la sociedad, haciendo que este caso no se pueda considerar éticamente correcto. Eh, y bueno, en conclusión se podría decir que en términos generales todos estos procedimientos pueden ser clasificados como éticamente incorrectos, a excepción del diagnóstico prenatal, pues es el único procedimiento de los mencionados que no pone en riesgo la dignidad humana, la cual es de gran importancia que permanezca intacta sea cual sea la situación. Esto último siendo algo que no sucede en el aborto ni en la eugenesia. De acuerdo al contenido de interés, con respecto a la eugenesia, se empezó a realizar desde 1800. Estados Unidos en conjunto con Japón fueron de los países que más la realizaron, con el mismo fin que les comentaba en el caso, esterilizar a los individuos que tenían alguna discapacidad y con esto fomentar la reproducción de supuestos genios. Hoy en día la eugenesia ya no es legal en ningún país, por este motivo que comentaba que se realizaba sin el consentimiento de la gente y se les estaba quitando la oportunidad de decidir libremente si ellos querían o no embarazar. Con respecto al aborto, México tiene 8 causas por las que se puede abortar sin que se considere un delito. El inconveniente recae en que no todas estas causas son aprobadas en todos los estados de la República. Generalmente, las que están aprobadas en la mayoría de los estados son cuando el embarazo es producto de una violación. En los 32 estados de la República se puede abortar sin que sea un delito. Si continuar el embarazo afectaría la salud de la mujer y por lo tanto pone en riesgo su vida. O si el producto presenta una malformación congénita grave. Las siguientes no son aprobadas en todos los estados y estas son: si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de forma imprudencial, es decir, por accidente, si la economía precaria de la mujer se va a agravar si el embarazo lo continúa, o si por libre decisión ella decide interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas. Por último, estas son las referencias que utilizamos para realizar esta investigación por si gustan consultarlas. Gracias.